tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos conectados por este medio nuevamente para tener un tiempo de la palabra del Señor. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que alumbra nuestra vida, porque es tu palabra por el cual podemos conocerte a ti, Señor, y contemplar quién eres tú realmente, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gran misericordia, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor, gracias por estar aquí hoy. Gracias, Señor, por permitirnos a cada uno de nosotros, Señor, escuchar tu palabra y que creyendo que tu palabra, Señor, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú, solamente tú, Señor,
envías tu palabra. Te damos las gracias por este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hemos estado compartiendo, ¿verdad? Como cada jueves, acerca de cómo Dios, mejor dicho, cómo la palabra exhibe al hombre, al ser humano, en un principio. Hemos visto cómo la palabra del Señor nos brinda este escenario acerca de cómo el hombre queda totalmente separado de Dios por el pecado. La palabra nos enseña que el hombre desconoce su condición, acerca de cómo se encuentra él ante Dios, acerca de cuál es su condición espiritual para con Dios. Y la palabra nos exhibe que el hombre se encuentra en una condición separada de Dios. La palabra nos da a conocer que el corazón del hombre, que los deseos que hay en él, que los pensamientos que hay en él y todo lo que conlleva en el ser humano está corrompido por el pecado. La palabra del Señor nos brinda un escenario donde es Dios y es la misericordia de Dios y es su palabra la que halla al hombre, la que encuentra al hombre, ¿verdad? Y también vemos cómo la misericordia del Señor se manifiesta en Génesis 3 para con el hombre, donde el hombre empieza a ser enseñado por Dios acerca de cómo él debe de presentarse delante de Dios. Y la palabra nos enseña en un versículo que muchos lo mencionan acerca de este versículo conocido por muchos teólogos acerca de la primera profecía de Dios, una profecía mesiánica que está hablando acerca del Mesías, acerca del Cristo, acerca del que había de venir a redimir, a restaurar lo que Adán o lo que el hombre había hecho. Y la palabra dice en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. La palabra nos enseña en este versículo, y es Dios hablando, ¿verdad?, a la serpiente, es Dios hablando al diablo, y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer y tu simiente. Y la palabra simiente proviene de la palabra semilla, y la semilla, ¿verdad?, es la palabra de Dios sembrada en la tierra, sembrada en el corazón del hombre, y está hablando de aquel verbo, ¿verdad?, hecho carne. Está hablando de Cristo. Ahora, la palabra nos enseña más adelante que el hombre se encuentra separado de Dios, que el hombre tiene que asumir una consecuencia por el pecado que ha cometido, ¿verdad? Vemos por la palabra del Señor más adelante cómo el hombre queda totalmente con una carga, totalmente sin descanso. Por eso es que cuando Cristo ve al hombre, dice: no, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y la palabra menciona en Génesis 3:21 algo muy interesante. Y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora la palabra del Señor nos mostró anteriormente en Génesis 3:7, si no me equivoco, menciona que el hombre se hace delantales de higuera, ¿verdad? Y se viste. En ningún momento el hombre mira a Dios en esta condición ya de pecado, que está separado de Dios. La palabra nos da a conocer que el hombre desconoce totalmente cómo se encuentra él. Por eso es que cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? ¿O dónde estás? Adán no sabe qué responder, y lo que responde
Y la respuesta que brinda Adán es una respuesta superficial, es una respuesta externa y menciona su desnudez, mas no está entendiendo o comprendiendo cuál es la condición y la posición en la que ha caído él por el pecado que ha cometido. Pero vemos cómo Dios empieza a mostrar al hombre su condición, empieza a enseñar al hombre también en este versículo cómo debe de presentarse delante de él. Y lo que Dios está enseñando en este versículo que menciona y dice que Dios, ¿verdad?, hizo túnicas de pieles y los vistió, los envolvió. Una misericordia que envuelve al hombre, una misericordia que lo alcanza, una misericordia que lo redime. Y la palabra nos enseña que esta enseñanza, esta forma y este medio que Dios ha establecido y ha establecido con el hombre, con Adán, en un principio, se mantiene firme para sus generaciones. Es por eso que en Génesis 4 acontece algo muy interesante, que vamos a leerlo. Génesis 4 del 1. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Qué interesante. Nos detenemos por un momento acá y vemos que algo va a acontecer. Y este escenario, que capaz muchas veces lo hemos leído, pero una de las cosas que nos enseña este escenario es algo muy interesante. Porque vemos cómo en un principio, ¿verdad?, Dios establece algo para el hombre. Dios empieza a enseñar al hombre algo muy interesante de cómo debe de presentarse delante de él. Y es importante mencionar que el hombre, ¿verdad?, desconoce cuál es su condición espiritual. Y la pregunta que nos hacemos es, si el hombre desconoce cómo se encuentra él delante de Dios, si el hombre es ignorante, tiene un desconocimiento acerca de cómo está él delante de Dios, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo él se acercará a Dios? ¿Cómo él, de qué forma, de qué manera hoy en día se acerca el hombre a Dios? ¿Cuál es el medio que utiliza? ¿O qué cree el hombre que es la forma correcta o la forma ideal en la cual él o ella puede entablar una relación o una cercanía o una comunicación con Dios? Lo interesante acá es, en este escenario, que Abel y Caín, hijos de Adán, mencionan la palabra que ambos presentan una ofrenda a cada uno de ellos. Y lo interesante es que Dios se agrada, ¿verdad?, de una ofrenda y de la otra no. Y dice, ¿de cuál? De Abel, de la ofrenda que presenta Abel. Más de la ofrenda que presenta Caín, no se agrada de ese tipo de ofrenda. Y lo interesante es que Caín sabía lo que estaba haciendo, porque el versículo que vamos a leer da a conocer eso. Y dice así, el verso 6 dice así: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel,
salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué interesante, porque la palabra dice en el verso 7, si bien hicieres, le dice Dios a Caín. Eso quiere decir que Caín tenía una información guardada para que haga las cosas correctas, pero simplemente él no la quiso hacer y tomó otro camino y simplemente decidió hacer las cosas de otra forma y de otra manera. Ahora, nos hacemos esta pregunta. Abel, ¿qué rol, verdad, o qué función está teniendo en este escenario? Y la palabra nos enseña que Abel es un pastor de ovejas, pero también Abel está representando un sacerdocio ante Dios, porque el hombre en un principio no le es permitido comer carne de animal, pero Abel está criando ovejas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Abel se pone a criar ovejas si en este principio, en estos tiempos de la palabra, no le es permitido al hombre comer carne de animal? Lo dice en el verso 18, Génesis 3, 18, dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y comerás plantas del campo. Hasta Génesis 9 vemos que el hombre le es permitido recién comer carne de animal. Pero vemos que Abel está haciendo un rol muy importante y muy trascendente, acercando, ¿verdad?, a su generación, a lo que ha de venir. En ese tiempo él es el sacerdote, donde él está presentando una ofrenda, un sacrificio a Dios, de Génesis 3:15, ¿verdad?, de la promesa de aquella simiente que había de venir, y está aplicando lo que fue transmitido por su padre Adán de Génesis 3:21. ¿Y qué dice en Génesis 3:21? Que Dios vistió a la mujer y al varón, a Adán y a Eva, los vistió con túnicas de pieles. Hubo un sacrificio ahí. Para que haya túnicas de pieles tuvo que haber un sacrificio, donde es Dios enseñando al hombre cómo debe de acercarse a él. Y vemos que Abel está aplicando eso, está obedeciendo, y está, por la palabra y por la enseñanza que ha recibido, está mirando a la promesa dada por Dios. Está caminando correctamente conforme la palabra de Dios. Pero vemos que Caín simplemente no. Y lo que hace Caín es lo que hoy en día vemos que hace mucha gente. Tratan de acercarse a Dios conforme su criterio, tratan de acercarse a Dios conforme su parecer, tratan de agradar a Dios conforme lo que ellos creen, o mejor dicho, tratan de mirar a Dios como ese Dios que se acomoda a mis pensamientos. Y no es que el hombre se alinee a los pensamientos de Dios o a la voluntad de Dios, sino el hombre crea a un Dios que se debe de acomodar a sus pensamientos, a sus conveniencias, a su parecer. Y la palabra nos enseña que Dios, cuando establece un medio, establece una forma, eso prevalece, eso no se quebranta, eso permanece, ¿verdad? Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no. La palabra permanece para siempre. Y la palabra del Señor nos muestra en Hebreos, ¿verdad?, 11:1, dice, mejor dicho, 11:4, dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice la palabra que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe,
esta fe que no proviene del hombre, esta fe que no proviene de emociones, sino esta fe que proviene, según Romanos 10:17, la fe que viene por el oír por la palabra. Una fe que nos lleva a mirar a Dios, a mirar al invisible, al mirar al que es trascendente, a mirar al Dios que es todopoderoso, al Dios vivo, que la única forma de ver a este Dios maravilloso es por el medio de la palabra. Y es la palabra, ¿verdad?, que menciona acá, que la fe de Abel lo lleva a mirar a Dios. Y esta fe que está unida a las obras, que actúa por las obras, lo llevó a Abel a presentar un mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué? ¿Porque Abel se comportó bien? No, por el simple hecho de que Abel caminó conforme la palabra, conforme lo que Dios estableció en un principio. En cambio, Caín, la palabra menciona, uno de los versículos que la palabra menciona está en Judas 1:11, dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín». La palabra del Señor nos hace mención de que hay muchos que están caminando de esa forma. El hombre, por su propia naturaleza, está siguiendo la voluntad de sus pensamientos. Y el pensamiento del hombre es simplemente ir en contra de lo que Dios ha establecido. Hoy en día mucha gente está creyendo y está abrazando su parecer y está diciendo: yo creo a Dios a mi manera, yo hago esto por Dios, yo hago aquello, ¿no?, porque creo en Él, yo hago lo otro, y está caminando de muchas formas, pero menos está caminando de la forma y de la manera que Dios ya estableció. Un solo camino es su evangelio, es su palabra. Por medio de su palabra el hombre podrá conocer a Dios. No hay otro medio, no hay otra forma en que el hombre pueda contemplar a su Creador, si no es por la palabra. La palabra del Señor le va a permitir ver realmente al hombre cuál es su condición y de qué forma, de qué manera el hombre puede acercarse a Él. Pero el hombre sin la palabra simplemente va a fracasar. Y lo que sí va a hacer es andar tras su opinión, andar tras su criterio, donde él construye un Dios conforme sus deseos. Que este Dios siempre tiene que estar de acuerdo a lo que él o ella decida en su vida, o de la manera como está viviendo. Y la palabra nos enseña en este escenario, una de las cosas que nos enseña, porque es maravillosa la palabra en este cuadro, es que Dios establece un medio, que es su palabra. En un principio Él establece una forma, un único medio en el cual el hombre puede presentarse a Dios en este escenario. Hoy en día Dios ha establecido el único medio, un único mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo, ¿verdad?, es el Evangelio. El Evangelio es su palabra. ¿Qué es lo que necesita el hombre para que pueda creer en Dios? ¿Qué es lo que necesita el hombre para que pueda conocerlo a Él? Es por medio de su palabra. No hay otro medio, no hay otra forma. No son tus emociones, no son tus experiencias, no son tus antecedentes que mucho sufriste, por eso Dios te llamó. No, Dios nos llamó por su mera misericordia. Dios es un Dios misericordioso, que la misericordia no es obligada, es voluntaria. Y Dios tuvo misericordia de mi vida, no por merecer algo de parte de Él. No merecíamos absolutamente nada, sino fue su misericordia. Porque es un Dios grande en misericordia, que Él te halló y me halló,
para poder conocerlo a Él. Por eso dice Jeremías 9:24, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué cosa quiere? Dice la palabra, que lo entiendas, que lo conozcas. Eso quiere Dios para tu vida, que tú puedas contemplar, que tú puedas realmente conocer quién es Él en tu vida personal, en tu secreto, donde nadie te ve, donde solamente tú sabes cómo te encuentras, donde solamente tú sabes las cosas que tú haces, pero no con el fin de que te sientas mal, ojo, sino con el fin de que tengas esperanza, de que tenemos un Dios grande en misericordia, un Dios que levanta, un Dios que no te acusa, un Dios que donde podemos hallar perdón, gracia. Así que yo te animo en esta noche a que la palabra del Señor sea ese medio en tu vida por el cual puedas conocer a Dios. Y ahora es un proceso donde la palabra del Señor está disipando muchos pensamientos que a veces nublan nuestra mirada hacia el Dios viviente, nos nublan de poder ver su voluntad, porque hay muchos pensamientos que tienen que ser disipados por la luz del Evangelio, por la luz de la palabra en tu vida. Y si yo te animo en esta noche que la palabra siga alumbrando tu vida, y nos estamos conectando, ¿verdad? Y comunicando y acompañando en este caminar para que Dios siga obrando en nuestras vidas y ser familia y ser iglesia, caminando conjuntamente, enlazados unos con otros, para levantarnos unos a otros y animarnos unos a otros. Así es que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios que estableces un medio por el cual podemos conocerte. Y maravillosa es tu palabra, Señor, maravilloso es tu evangelio, que nos muestra cómo estamos realmente y nos muestra tu misericordia para con nuestra vida. Gracias, Señor, porque solo por tu misericordia estamos aquí. No hay mérito por el cual, Señor, podamos decir o podamos jactarnos, Señor, si no es tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú eres Dios y no hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos a poder comprender la magnitud de tu gracia, la magnitud de tu llamado, la magnitud de tu gran misericordia para con nuestra vida, porque tú nos llamaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en excelencia, a caminar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida esté en ese proceso donde tu palabra está enderezando cada paso que damos. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios conocedor de cada cosa, de cada situación en la que estamos hoy viviendo. Damos gracias a ti, Señor, porque a pesar de que podamos ver una realidad, a pesar que podamos ver, Señor, o estar pasando un cuadro muy hostil, una realidad, Señor, muy desalentadora, te miramos a ti por tu palabra en nuestra vida y decimos, Señor, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Y para ti, Señor, lo que es imposible para el hombre, para ti lo es posible. Gloria a ti, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú permaneces para siempre, porque tu palabra permanece para siempre. Te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.